¿Se puede cerrar un establecimiento de comercio por no tener el concepto de uso del suelo? ¿Qué tiempo tiene la administración para poder cerrar a un establecimiento que no cumpla con las normas de uso del suelo? En la columna de hoy vamos a tocar dos temas que aparentemente son similares y que pueden confundir a los ciudadanos. Lo que se refería al concepto de uso del suelo y las normas urbanísticas. Las normas urbanísticas son aquellas que se establecen por acuerdo municipal en los territorios que se conocen con el nombre de POT, Planes de Ordenamiento Territorial. Que no es otra cosa que las normas que el Consejo de la Ciudad establece qué actividades se pueden desarrollar en cada una de las partes del territorio, en cada una de las comunas de su territorio. Igualmente, qué construcciones se pueden hacer, la altura de los pisos. Eso es el uso del suelo y esas son las normas urbanísticas. El concepto del uso del suelo era una figura que existía hasta antes de 1995, pero que fue derogada porque se prestaba para actos de corrupción. Me explico. El ciudadano quería colocar un establecimiento de comercio en un sitio que para las normas urbanísticas era prohibido, pero el ciudadano, a través de corrupción, le pagaba al funcionario, quien daba un concepto favorable, y ese concepto favorable le permitía funcionar, digo, de manera ilegal, violando las normas urbanísticas, porque las autoridades de policía no podían desconocer ese acto administrativo. Pero a raíz del decreto 2150 de 1995 se le quitó valor a este concepto. O sea, desaparece como un requisito para que puedan funcionar los establecimientos de comercio. O sea que lo único que queda son las normas urbanísticas. Desde 1995 ya no es exigible este documento, y si alguien lo tiene, porque la gente lo puede pedir, no genera ningún derecho ni ninguna obligación al ciudadano que lo posee. En otras palabras, puede que tenga un concepto que diga que la actividad que está desarrollando es favorable, pero el funcionario público, al revisar las normas urbanísticas, se da cuenta de que no es así, le pueden cerrar el establecimiento y no le da derecho a demandar al Estado ni a hacer ningún tipo de reclamación, porque tiene un documento que carece prácticamente de validez frente a la norma urbanística que está establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial. Es por eso tan importante que se tenga claro por parte de los ciudadanos que ya ese concepto no es necesario ni tenerlo, ni que las autoridades de salud o de gobierno, como sucede en la ciudad, le exijan este documento, porque ya salió de la vida jurídica desde 1995 y con las otras normas antitrámite, porque el Estado no le puede exigir al ciudadano que aporte documentos o información que él mismo posea. Ahora bien, ¿cuál es el término que puede utilizar la administración para cerrar un establecimiento de comercio que no cumpla con las normas urbanísticas? Ahí tenemos que acudir a la Ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, que tiene 3 años para producir a su cierre. Si pasan 3 años y no se ha producido esta sanción, ya el Estado pierde competencia para hacerlo. Y no puede hacerse lo que está pasando hoy, que la administración, funcionarios de gobierno, funcionarios de salud, están promoviendo cierres de establecimientos que llevan más de 40 años de funcionamiento, 30 años de funcionamiento, y además por no poseer el concepto de uso del suelo, que no es un requisito de ley. En conclusión, no es posible cerrar en Colombia un establecimiento de comercio por no poseer el concepto de uso del suelo, y el término para hacerlo es de 3 años, como lo ordena el CEPAC.